saludo a todos los presentes en este video. César Vallejo fue un gran poeta y escritor peruano muy reconocido por todos en el país y en el mundo. Su expresión poética y su literatura universal ha sido lo mejor que nos ha podido dejar. Muchos peruanos, inspirados en sus poemas y obras, han sido testigos de la verdad y realidad que Vallejo pasaba en sus tiempos. César Vallejo nació en el seno de una familia serrana un 16 de marzo de 1892, en la ciudad de Santiago de Chuco, del norte del Perú. A pesar de que murió muy lejos de su pueblo natal, el poeta nunca olvidó a quienes lo acompañaron desde muy pequeño. Tuvo diferentes empleos que le ayudaron a conocer la realidad social de su país, influyendo en algunos de sus poemas. Las dificultades económicas siempre estuvieron presentes en su vida. César Vallejo fue el menor de 11 hijos de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Jorionero. César Vallejo fue criado en el núcleo de una familia muy cristiana. Es por ello que su familia quería que él se convirtiera en un sacerdote. Egresó de la escuela secundaria en Huamachuco en el año 1908 y se licenció en Artes de la Universidad de Trujillo en el año 1916 con una tesis sobre romanticismo en poesía castellana. Luego se fue a Lima a estudiar su doctorado en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de San Marcos. En 1920 regresó a su pueblo natal y se vio envuelto en un incidente por el que fue detenido y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció 3 meses. Los periódicos de aquella época defendieron su inocencia, quedando posteriormente en libertad. Estando preso, escribió escalas melografiadas. Esta experiencia tendrá una crítica y permanente influencia en su vida y obra, y se refleja de modo muy directo en varios poemas de su siguiente libro, Trilce, de 1922, considerada una obra innovadora en el uso del lenguaje. Este usa múltiples figuras literarias, como onomatopeyas y vulgarismos. Dentro de la biografía de nuestro querido Vallejo, tenemos que en el año 1938, cuando él murió, Juan Larrea escribe una nota necrológica, de la cual destacamos la siguiente frase: desde la ventana de su cuarto de hotel, durante muchos años, Vallejo ha contemplado París, con una voluntad encendida de amor. Esa es otra prueba irrefutable del cariño del poeta hacia la capital francesa, y de la satisfacción que él sentía al vivir en la ciudad. En este video hablaremos acerca de una de sus obras tituladas Fabla Salvaje, escrita en prosa por el mismo César Vallejo. Expresa un ambiente en el altiplano peruano y los protagonistas son nada más que campesinos mostrando la realidad y honestidad que se vive en tal ambiente. Si quieres conocer más acerca de su trama, acompáñanos en este video. Fabla Salvaje es una novela corta del escritor peruano César Vallejo. Contiene 49 páginas y fue publicada en Lima en el año 1923. Se la ha calificado de novela psicológica. Fabla Salvaje, novela del poeta César Vallejo, narra la historia de Balta, un hombre que sufría alteraciones mentales o alucinaciones. Este personaje creía ver un fantasma y se dejaba llevar por supersticiones que lo llevaban a cometer actos violentos. Trata sobre un tema muy delicado, como es la violencia a la mujer. Se podría decir que sufre un trastorno de la personalidad por el comportamiento que demuestra. Balta era un esposo amoroso, pero se volvió desconfiado, violento y muy despreciable. Este en su imaginación crea un fantasma que le trae tristes consecuencias, como hacerle creer que su esposa es una humilde ama de casa, le es infiel, llegando a abusar física y mentalmente de ella, además de dejarla embarazada. Balta Espinar fallece el mismo día que nace su hijo, arrojándose desde un despeñadero al hacer un movimiento brusco hacia adelante, creyendo que el fantasma se encontraba detrás de él.
El espejo se hizo trizas en el agrillado pavimento y en el aire tranquilo de la casa resonó un áspero y ligero ruido de cristal y hojalata. Balta, quedándose pálido y temblando, sobresaltado, volvió rápidamente la cara y a todos lados, como si su estremecimiento hubiese debido a la sorpresa de sentir a alguien agitarse furtivamente en torno suyo. A nadie descubrió. Cuando tornó al hogar Adelaida, la joven esposa, Balta le dijo, con voz de criatura, que has visto una mala sombra. ¿Sabes? He roto el espejo. ¿Y cómo lo has roto? ¿Alguna desgracia? No sé cómo ha sido, de veras. Y Balta se puso rojo de presentimiento, atardeció sentándose él a la mesa para la comida del corredor, contemplando un cielo rosado y apacible de julio. Del cuerpo emergía una cabeza castaña de Rayo, el potro favorito y mimado de Balta. Mírale este, y el corcel reposó un momento sus grandes pupilas equinas en su amo, hasta que una gallina de baldal turbó gravemente el silencio de la tarde, lanzando un cántico azorado y plañidero. Balta, ¿has oído? Sí, he oído. ¡Qué gallina más sonsa! Parece que ha sido la colucha. Jesús, Dios nos ampare. ¿Qué será de nosotros? Y Adelaida irrumpió en la puerta de la cocina, mirando ávidamente hacia el lado del gallinero. ¿Rayo? Entonces relinchó medrosamente y paró la oreja. Es necesario comerla. Cuando canta una gallina, mala suerte, mala suerte. Para que muera mi madre, una mañana muchos días antes de la desgracia, cantó una gallina vieja, una color de habas que teníamos. ¿Y el espejo, Balta? Ay, Señor, ¿qué será de nosotros? Adelaida, sentándose en el otro poyo, llevó ambas manos hacia su rostro y se echó a sollozar. Silenciosamente lloraba. El marido estuvo meditando y callado algunos minutos. Salía de dormir ya Adelaida, había también regado y con escoba que ella misma hacía de verdes y olorosas hierbas sentas, traídas a esa hora de la campiña. Había barrido, plata, los dos corredores, los dos patios, hasta cerca de los primeros llenados del huerto. La pequeña sala de arriba, el zaguán, y la calle correspondiente a la casa. Se había lavado, y cuando servía el cando manantial rica papa seca, de tajadas, de aurelio rocote perfumado, a su marido plácido, todavía caían en el plato humeante algunas gotas de mujer, de sus largas y negras trenzas. Sorprendió la vieja Antuca, madre de Adelaida, que venía a pedir candela. Dijo la suegra esta, media ciega, de unas cataratas que cogió hace muchos años, al pasar de una medianoche a solas por una calle en cuyas viviendas se velaba a la sazón un cadáver. El aire la hizo daño. ¿No te has ido por la chacra, Balta? Don José dice que el triguito de la palpa ya está para la siega. Dice que el sábado lo vio cuando venía de las Salinas. ¡Chocho, Adelaida, esa gallina! Balta tiró una piedra. Las gallinas picoteaban el trigo lavado del almidón, que extendido en grandes cobijas en el patio se secaba al sol de la mañana. Cuando se fue la vieja, dejó la portada abierta, y entró un perro negro de la vecindad. Acercándose, Balta, que seguía sentado en las viejas color de naranja, y empezó a husmear y mover su larga cola lanuda, haciendo fiestas con casmoñería acrobática y mal disimulada. Balta, que se entretenía lanzando destellos del sol con el espejo por dioqueras, puso delante del perro la luna. El vagabundo can miró muduamente a la superficie azul y sin fondo, oliéndola, y ladró a su estampa con un ladrido lastimero que agonizó en un retorcimiento elástico y agudo con un látigo.
De nuevo, y después de algunos meses, aconteció a Balta muy parecido, cosa a la que sucedió aquella tarde de julio ante el espejo. Entre el juego de ondas que producían sus labios, al sober el agua, habían percibido sus ojos una imagen extraña, cuyos trazos fugitivos palpitaron contra las sombras fugaces inmóviles de las hierbas que cubre en el brocal el manantial. El chasquido puntuado y ruidoso de sus labios al beber erizó de pavor la visión espectacular. ¿Quién le seguía así? ¿Quién jugaba con él así por las espaldas y luego escabullía contra artimañas y tal ligereza? ¿Qué era lo que había visto? La inquietud íncole en todas sus membranas era extraordinaria. Vaciló, creyéndose en ridículo, burlado, la cabeza le daba vueltas. Era curioso. Quizá su mujercita que jugaba inocente. No, ella la respetaba mucho para hacer eso, ¿no? Balta se fue al pueblo. Se fue solo y directamente a la casa. Penetró al zaguán. Un revuelo espeso y de fuga reventó adentro. Sobre el tejado de enfrente posáronse varias palomas y tórtolas silvestres de tornasolados cuellos, y asustadas, agitáronse aguaitando con sus ardientes ojos amarillos en todas direcciones. Obsesionado Balta por los celos, aquella noche injurió a su mujer, la acuchilló a denuestos y, poseído del más sincero y recóndito dolor, le decía: Está bien, pero tú has muerto para mí. Adelaida intentó en un principio persuadirle de que sus cargos eran infundados. El marido, exacerbado, gruñía sus imprecaciones en alta voz, acusando, achándola a miradas, llorando, sangrando a pedazos. Balta, sentado en el filo de la roca, miraba todo esto como en una pintura. De su cerebro dispersábanse tumefactas y veladas figuras de pesadilla, bocetos alucinantes y dolorosos. Ábrase su pecho en un gran desahogo y se sintió en paz y en olvido de todo. De súbito, alguien rozó por la espalda de Balta. Hizo un brusco movimiento pavorido hacia adelante y su caída fue instantánea, horrorosa, espeluznante hacia el abismo. Por la tarde de aquel mismo día, en la casa de la aldea, Adelaida, ignorante aún del espantoso fin de su marido, yace en el lecho, descarnada y llorando. Doña Antuca, sentada en el umbral del dormitorio, velaba el sueño del nieto, que acababa de nacer esa mañana. El niño, de vez en vez, sobresaltaba sin causa y berreaba dolorosamente. Cuando la mano trémula de la abuela fue a despavesarlo y a arreglarlo, hallólo mirando largamente a la puerta que permanecía entornada al corredor. Llorando, salía por allí la triste lumbre religiosa. Hincábase a duras penas en los fríos pañales del poniente y ganaba por fin hacia lo lejos. Era el mes de marzo y empezó a llover. Fábula Salvaje nos dijo un significado de que una persona en cualquier momento puede volverse menos realista, entrando en un mundo de muchas imaginaciones. Es decir, una persona de un momento a otro sufre de cambios mentales, haciéndolo un ser muy violento y poco optimista. Esto suele suceder por problemas dentro de la persona, como problemas a su alrededor que suelen afectarles. Dentro de esta novela podemos resaltar cómo Balta, por presencia de fantasmas que él mismo se inventaba, sufrió cambios
como su comportamiento al momento de pensar y actuar, llegando hasta un punto de golpear a su esposa. Estas personas que tienden a tener problemas psicológicos se encierran en su mundo de negatividad y ausencia, donde no quieren ser ayudados ni mucho menos interesarse en los demás. Con esto queremos decir que el hombre o el ser humano nunca debe ser guiado por imaginaciones. Siempre debe ser una persona realista y optimista, practicando solo lo que piensa que le saldría muy bien y que nunca nada saldrá mal.